Muy bien, una vez más, buenas noches y el Señor nos bendiga. Vamos a dedicar este tiempo al estudio de la palabra de Dios, a retomar el libro de Gálatas como es costumbre ya en las últimas enseñanzas que hemos venido desarrollando. Quiero decirles antes de comenzar con la enseñanza que por misericordia de Dios estoy aquí en la condición que estaba, que no podía hacer fuerza, cargar ningún objeto pesado porque todo lo sentía en mi ojo derecho. Em, Cualquier tipo de luz, ya fuera natural o artificial, me molestaba y prácticamente estaba aislado de toda actividad. Ya hoy es diferente, aunque debo ser operado de la visión, pero ha sido Dios el que me ha ayudado y gracias a las oraciones de todos los que hacen parte de la iglesia del Señor. Entonces, la mejor forma de agradecerle a Dios no solamente es darle gracia a través de una oración. Una de las mejores formas de servirle a Dios es a través del servicio, de la enseñanza y de hacer todo lo que a Él le agrada. Y una vez me sentí mejor, no lo digo para gloriarme, Dios sabe que es así. Una vez me sentí mejor, lo que quise fue volver a retomar estas reuniones y hacer lo que a Dios le agrada. Y eso es lo que quiero seguir haciendo de hoy en adelante. Entonces, esta es una mejor forma es la mejor forma de demostrar el agradecimiento a Dios. No entiendo cómo personas después que ven el milagro de Dios en su vida, se alejan de Él, se apartan, no lo buscan, a pesar de que Dios ha hecho algo grande en sus vidas. Entonces dejo esto a manera de reflexión antes de la enseñanza para hacer memoria de lo grande que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bueno, estábamos en el capítulo 1 de Gálatas. Creo que estoy en el lugar equivocado. No, ahí estoy bien. Bueno, entonces vamos a leer Gálatas capítulo 1 y versículo 13. Por ahí quedamos. Aquí nos dice la palabra de Dios. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta, en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces, aquí surge una pregunta, porque Pablo en los versículos anteriores que ya estudiamos, él dice que él no recibió el evangelio por ningún hombre. Decíamos en esa oportunidad que Ananías no le enseñó todo el conocimiento de Dios a Pablo, ni siquiera le dio una instrucción. Jesús lo mandó a que lo bautizara y eso fue lo que hizo. La escritura no me muestra ninguna situación donde Ananías estaba discipulando a Pablo. Tampoco me muestra a Bernabé discipulando a Pablo. Bernabé
hizo el contacto de presentarlo con los demás hermanos y les explicó que él antes era perseguidor de la iglesia, pero que ya no lo era, que él había sido transformado por el Señor Jesucristo. Entonces, ya, pero Ananías no lo disipula. Y Pablo dice, recibí el Evangelio por revelación directa del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo puede Pablo probar esto? Porque todos dudamos cuando alguien dice, el Señor me reveló. Esa duda siempre nos asalta. Incluso yo fui a llevarle el evangelio a alguien alguna vez en un pueblo llamado Puerto Gaitán, departamento del Meta, en Colombia. Le recuerdo, un departamento en Colombia es como decir una provincia acá, en Ecuador. Entonces, yo estaba allá y yo le llevo el evangelio a un señor, le digo, llego a la casa. Está el señor acostado en una hamaca, que eso se acostumbra mucho, y yo le digo, es mucho gusto, soy predicador de la palabra de Dios. Le invito a que estudiemos la Biblia, a que conozca el Evangelio. Y él me dijo, yo soy profeta, yo tengo revelación directa con Dios, por Dios, y yo no necesito de su enseñanza. Entonces yo al ver que el hombre no necesitaba de mi enseñanza, yo me fui, busqué otro que sí necesitara. Pero siempre queda la duda en nosotros. Y es lo mismo, es la misma situación que está mostrando Pablo acá. Pablo dice, yo lo recibí de parte de, de Cristo. Ahora, ¿cómo podía Pablo probar esto? Lo de el Señor, de lo que dice la gente hoy en día, fue un ejemplo. No quiero entrar a cuestionar esto en esta enseñanza porque ese no es el objetivo en este momento. Pero vamos al caso de Pablo. Hay cosas, hermanos, que están tan cerca de nosotros que a veces no las vemos. Y siempre he dicho que hay cosas que un invidente ve de lejos y que una persona con sus ojos completos no puede ver. Y a veces demandamos señal. Vamos a leer Hechos 1, 1 y 2. Perdón, 2, 1 y 2. Corregimos aquí. Oh, oh, un momento, por favor. Ahora sí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, así como los primeros discípulos y los que fueron apóstoles antes que Pablo, fueron llenos del Espíritu Santo, Pablo también fue lleno del Espíritu Santo para que pudiera hacer todas las cosas que Dios le permitió hacer y que en su condición de humano
estudioso de las tradiciones judías, estudioso de la ley porque la estudiaba y fue instruido a los pies de uno de los mejores maestros de la época. Él en esa condición no iba a cumplir con la misión que Dios le había encargado. Entonces era el mismo Espíritu Santo, algo que muchos no fueron capaces de reconocer y por eso se convirtieron en sus contradictores. Vamos ahora a Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Allí nos dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, el mismo apóstol Pablo habla aquí: analícense, estúdiense ustedes mismos, analicen su propia vida, analicen cuál ha sido el recorrido, lo que han hecho desde que fueron bautizados hasta este momento. Y si no ha habido nada de transformación, si siguen siendo los mismos, el mismo peleador, el mismo bravucón que cualquier cosa le hace enojar y decir un montón de cosas, si sigue siendo el mismo que tiene ese deseo de cometer pecados como el adulterio, como la fornicación, como practicar la mentira, si sigue siendo el mismo, entonces están reprobados y Jesús no está en ustedes. Pablo con sus hechos había demostrado que Jesús no solamente estaba con él, sino que estaba en él. Por eso nosotros cuando leemos Gálatas, que es un texto muy famoso, Gálatas 2:20, dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no es mi pensamiento, ya no es mi, mi voluntad, ya no es ese instinto animal o esa carnalidad que vive en mí. Ya no es eso, ahora es Cristo viviendo en mí, porque así como Cristo fue crucificado, mi pensamiento, mis malas acciones, mi instinto animal, la carnalidad, eso fue crucificado. Y por eso dice: con Cristo estoy crucificado, porque ya eso ha sido reducido a la impotencia. Entonces, nos estamos dando cuenta aquí que por las acciones de Pablo, entonces vemos que por esas acciones es verdad que él ha recibido revelación directa de Cristo. Para eso no es necesario hacer grandes milagros, no es necesario hacer cosas sobrehumanas, sobrenaturales. Es necesario mirar la conducta de la persona. Y estos hombres se enfrascaron tanto en que la circuncisión era esencial para la salvación que no miraron las acciones de Pablo y lo atacaban injustamente, sin mirar sus acciones, lo atacaban injustamente porque querían destruirlo para ellos salir ganadores. No pensaron
en el comportamiento de Pablo, en la conducta que mostraba, sino que se enfocaron en yo tengo la razón y yo tengo que ganar y no me importa por encima de quién tenga que pasar para demostrar que tengo la razón. Y eso también ocurre en estos tiempos. A veces el ser humano se vale de cosas sucias, de cosas que ofenden a Dios para demostrar que andan con Dios. Qué ironía. Y por eso hay rivalidad entre predicadores, por eso un predicador habla del otro, o alguien que está haciendo las cosas bien eh, para agradar a Dios despierta la envidia de los demás. Y entonces los demás quieren destruirlo preguntando ¿y quién es él y quién se cree? Entonces era lo que pasaba con estas personas. Y no estaban viendo, a pesar de que tenían las cosas allí cerquita, no estaban viendo lo que realmente deberían ver, lo que Dios quería que ellos vieran. Y a veces demandan alguna señal como la que ocurrió en los últimos momentos de Jesucristo cuando estaba siendo crucificado, que dice que el velo del templo se rasgó en dos, la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces, cuando los soldados romanos vieron esa escena, entonces dijeron, hubo uno que dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ahora, era necesario que eso ocurriera en ese momento porque la gente era dura de corazón y sin embargo muchos judíos, conocedores de las profecías, es, no glorificaron a Dios a través de Jesucristo y un soldado romano que ignoraba todo lo que habría de suceder, sí lo hizo. Entonces, mire las paradojas que nos presenta la vida a raíz de que estudiamos las escrituras. Entonces, a veces, tal vez es necesario esperar que Pablo hiciera una, una señal semejante, pero lo más importante aquí es que el velo que usted y yo tenemos en estos tiempos para reconocer ciertas cosas debe ser partido en dos, como se rasgó el velo del templo. Hermano que me está escuchando en esta noche, pídale a Dios que ese velo que usted tiene le sea rasgado en dos para que usted pueda ver la verdad. Esa debería ser la oración nuestra en esta noche. Quítame el velo, quítame el velo para poder ver las cosas como tú las ves, Padre mío. Sería maravilloso que dijéramos eso y nos dejáramos de rencores, de envidias, de celos unos con otros. Entonces la pregunta es, ¿cómo podía el apóstol Pablo probar que realmente lo que había recibido era de parte de Dios y no era un invento, no era una alucinación, algo que tal vez soñó y que no era directamente de Dios? ¿Cómo podía demostrarlo? Pues ya lo dijimos, a través de su conducta, a través de su comportamiento, a través de las cosas que hacía. Y el mejor argumento, hermano, para poder convencer, no solamente en el plano espiritual, sino en cualquier plano de la vida,
debe ser uno mismo, el propio ejemplo de uno mismo. Porque, por ejemplo, a veces venden un remedio para adelgazar, un medicamento, pero te muestran la modelito que siempre ha sido hermosa y que desde niña, como le gustó ser modelo, se preocupó por ir al gimnasio, por no comer ciertos alimentos que eran nocivos para su cuerpo y que no lo iba a tener tan moldeado si comía esos alimentos. Ese no es un ejemplo creíble. En cambio, si alguien muestra su propio ejemplo, este era yo antes de consumir el medicamento y muestra una foto, un video de quién era. Y este soy yo ahora. Eso es más creíble y eso impulsa a que la persona compre el medicamento. Algo similar ocurre en el plano espiritual. Entonces el apóstol Pablo dice, hablando del plano espiritual, yo era así, pero ahora ya no soy ese. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a decir lo mismo? De pronto no lo hacemos porque seguramente nos tocaría decir, yo antes era así, pero ahora sigo siendo de la misma manera. No he cambiado nada. Y eso no convence. Eso al contrario lo que muestra es que se llevan años, décadas perdiendo el tiempo en la congregación, porque sigo siendo de la misma manera. No hay una transformación. Veamos, vamos a Filipenses 3:6. Momento. 3:6. Nos dice la palabra de Dios. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es según la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Vamos a enfocarnos en el versículo 7 primero y después hablamos del versículo 6. Un momento, vamos a seguir leyendo porque hay algo aquí interesante que me gustaría resaltar. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Me quiero enfocar en esta palabra, porque cuando hablamos de basura, de pronto creemos que es los desechos de los alimentos que arrojamos o las bolsas que ya no nos sirven y las depositamos al cesto de la basura. Pero cuando uno se mete bien al griego, entiende ciertas palabras. Y esa palabra cuando dice lo tengo por basura, eso es más fuerte que simplemente un desecho. Eso quiere decir, hermanos, estiércol. ¿Y usted sabe qué es estiércol? Materia fecal, excremento.
Eso es lo que significa esa palabra en verdad. Es decir, que Pablo, la enseñanza de las tradiciones de los ancianos, y eso, si eso lo escuchaba un fariseo o un judaizante, el problema iba a ser grande porque para Pablo las tradiciones y los ritos de la ley que ya habían entrado en desuso, para él eso era estiércol. Y si usted cerrara los ojos en estos momentos y se imagina lo que usted deposita cuando va al baño, seguramente va a sentir asco. Pero Pablo está hablando de aquello que lo estaba separando de Cristo. Lo que nos separa de Cristo, hermanos, no tenemos por qué tenerlo alojado en el centro del corazón, sino que debemos considerarlo así, como algo que carece de valor. Para nosotros debe ser estiércol como lo expresó el apóstol Pablo. Eso es lo que significa. Ahora, él dice que una de las cosas que dice, llega a decir en algún escrito, era que aventajaba a las personas en cuanto a celo. Bueno, ahorita hablamos del celo que aparece aquí. Dice que en cuanto a la justicia, que era según la ley, era irreprensible. Ahora la pregunta es, ¿con qué autoridad? ¿Quién les dio permiso a estas personas de juzgar al apóstol Pablo, que era un conocedor de la ley al pie de la letra porque la estudiaba y trataba de cumplirla o la cumplía según la misma ley, según percibían la ley los judíos? No tenían derecho a juzgarle, a condenarle, porque él conocía las dos caras de la moneda. Entonces, vemos allí esa parte. Aquí está la palabra celo. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Ahora, ese celo vamos a volver a Gálatas 1:13 y lo vamos a leer nuevamente. Ahí nos dice la palabra de Dios, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Este celo del que está hablando el apóstol Pablo allá en Filipenses es un celo destructivo. Es ese celo de algo que se está oponiendo a, a lo que él consideraba los propósitos de Dios, y él necesitaba ver destruida la iglesia porque según él el conocimiento verdadero estaba en la ley. Antes de tener un encuentro con Cristo, para Pablo, el todo era la ley y las tradiciones de los ancianos. Eso era el todo para Pablo. Pero había sido transformado por el Espíritu Santo, y vemos ese celo, lo vemos que se manifiesta en varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Hechos capítulo 8, versículo 1, nos dice,
Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos, estoy en el 2, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Entonces vemos que Pablo consintió en la muerte de Esteban, él lo admite después, más tarde, y dice que lo hacía de buena conciencia por su ignorancia, porque todavía no había entrado o no había tenido ese encuentro con Cristo. Y dice el versículo 3: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora vamos al capítulo 9, también 1 y 2. Nos dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Vamos a seguir mirando. Aquí mismo en el capítulo 9, vamos ahora a los versículos 13 y 14. Dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Vemos entonces a Ananías, que era conocedor de la situación, rehusarse a cumplir una orden que le estaba dando el mismo Jesús, porque conocía a quién era Saulo. Entonces, y vemos que Saulo después cuenta la historia de lo que hacía, incluso cuando tiene que rendir indagatoria ante Agripa, él relata los hechos de su historia pasada, de su vida antigua. Pero ya Saulo no era así. Y Saulo mostraba su testimonio de vida. Mostraba cómo era él antes y lo que es él ahora. Y daba la gloria, no lo hacía para glorificarse él mismo, daba la gloria a Dios. Daba la gloria a Dios porque por el poder del Evangelio, Pablo había sido transformado. Mi hermano, quiero decirte esta noche que el Evangelio eres tú. Tú eres el Evangelio personificado. Y más que predicarlo de una manera mecánica, decir el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección, usted puede decir: yo morí con Cristo, mi vida antigua murió con Cristo, yo fui sepultado con Cristo en las aguas del bautismo y he sido resucitado en vida nueva con Cristo. Y la prueba está en que yo antes era de una manera y ahora soy de otra, porque el poder del Evangelio me transformó. Cuando tú puedes decir eso, vas
no tú, o tú usando la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, vas a convencer personas. Pero ¿por qué hoy en día la gente se rehúsa a obedecer? Porque una cosa es lo que decimos con la boca, palabras bonitas, y por eso muchos no se atreven a predicar el evangelio, palabras bonitas, y otras son nuestras acciones, que son iguales o peores que antes de obedecer a las aguas del bautismo. Entonces debemos hacer como Pablo, que presentaba su testimonio de vida. Mis amados hermanos, pues como les dije anteriormente, por gracia de Dios, por obra de Dios, por la misericordia de Dios, he dado esta enseñanza esta noche, porque ha sido Dios el que me ha dado la salud física y las fuerzas y las ganas de poderlo hacer.